Gusto, profe. Placer tenerlo por acá. Hola Daniel, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que se unen a esta familia de Edúcate para el Saber desde el Huila con todo el ánimo de aportar para que las pruebas Saber 11 sean un total éxito para todos nuestros estudiantes. Bueno, estamos acá. Venga con lo que nos tiene preparado para el día de hoy, con esa lectura crítica, de lo que estamos muy emocionados ahora. Bueno, es un tema muy, digamos, complicado en la hora de lo que es el ICFES. Pero bueno, yo sé que con sus consejos y sus técnicas, esos estudiantes, bueno, vamos a sacar ese 500 en esa prueba. Claro que sí, usted lo ha dicho, lectura crítica es la base de todas las asignaturas que evalúa la prueba Saber 11 y sin duda alguna pues tenemos unos privilegios. En Colombia hablamos español, así que hacemos lectura crítica todos los días en cada uno de los momentos y qué mejor que dar esos consejos para que realmente tengamos ese resultado que estamos esperando. Listo, profe. Bueno, yo creo que sin más, bueno, profe, coméntenos lo que nos tiene preparados aquí en esta clase. Bueno, claro que sí, nuevamente un saludo muy especial para todos, así que vamos a iniciar nuestra jornada de lectura crítica. Ustedes me dicen sí, estoy cambiando. Bueno, creo que hubo. Ahí estamos viendo su diapositiva. Listo, vuelvo y presento acá. Voy a quedar así. Daniel, ¿me confirma si está bien así la presentación por Sí, ahora? profe, ahí se ve. Igual le acomodamos por acá la Dale. cámara y listo. Claro que sí. Bueno, entonces aquí hablamos que vamos a dar unas sugerencias importantes para la prueba Saber 11. ¿Cuáles son esas sugerencias? Quiero regalarles parte de mi estudio como docente licenciado en español, magíster en educación y cultura de paz y especialista en neurolingüística. Los grandes conocedores de la mente siempre nos han hablado de una mente, un estadio consciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente. Quiero empezar regalándoles que mientras estamos despiertos, tomamos decisiones y vamos a tomar una decisión de concentrarnos en la prueba Saber 11. La parte consciente, insisto, cuando estamos despiertos, pertenece al sistema nervioso, voluntario y depende de nuestro entorno y comportamiento. Solamente se maneja el 5% de las tomas de decisiones que hacemos diariamente, mientras que la parte inconsciente pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, que no nos damos cuenta. Maneja el 95% de esa toma de decisiones. Allí están impresas nuestras capacidades, creencias, valores, identidad transpersonal, lo que quiere decir que hemos llegado al grado 11 y tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar exitosamente esta prueba. Así que, ¿por qué quiero iniciar con este estudio de la mente consciente y subconsciente? Lo vamos a necesitar, lo van a ver en este momento. Recuerda que esta mente, la mente inconsciente, ya que todo está allí, pero vamos a presentar la prueba de manera consciente. ¿Qué es lo que ocurre? La mente inconsciente es literal, una de las formas que evalúa el ITFES para las formas de lectura. Literal, se va a tomar, tomará y aceptará el mensaje tal cual se lo indique. Sin análisis, se refiere a que una vez recibido ese mensaje, no lo va a interpretar. No lo va a interpretar. Cuando leamos un texto, por más que nos recuerde algo de nuestra vida personal, privada o un juego, vamos a tener que concentrarnos allí porque no vamos a querer hacer un análisis extra y sin sentido del humor. En este apartado es muy importante la virtud de que en muchas ocasiones estos mensajes pueden ser el resultado de bromas o momentos triviales y por desgracia este impresionante computador no podrá distinguirlo. De esta manera, quiero recordarles que la prueba es una prueba visual. ¿Por qué visual? Porque nos van a entregar un cuadernillo con todos los textos, preguntas o enunciados a resolver. Cuando hablamos de los canales de percepción, vamos a recordar que existen tres canales: el visual, el auditivo y el kinestésico. Los tres canales los manejamos todos los seres humanos. Ellos
son los medios por los cuales recibimos la información de nuestro entorno, los procesamos para comprender el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Por supuesto, estos canales de percepción nos permiten captar los estímulos y traducirlos a sensaciones. Recuerdo, esta prueba es visual, así que manejamos los tres canales, nos vamos a concentrar en lo que vemos. Ahora bien, cuando existen personas con discapacidad visual, con alguna dificultad visual, ellos van a recibir a una persona que les va a leer. Así que la prueba va a ser netamente auditiva. Para ellos también hay consejos, por supuesto. Tenemos que decirle a la persona que nos va a acompañar en la prueba que nos demuestre absolutamente todo de alguna manera, muy visual, para que de alguna manera cuando lo escuchemos logremos entender todos los tipos de textos que nos vayan a presentar. El canal kinestésico es el que aprende haciendo cosas, y aquí la prueba también les va a pedir que ustedes hagan como de carácter propositivo. Obvio, él se las va a dar, pero ustedes seleccionan cuál es la mejor. Así que iniciamos recordando este tipo de procesos que hace la mente y cómo nos evalúa el ICFES. Aún así, sabiendo que la prueba es una prueba visual, el ICFES va a tratar de dar unas opciones, 1, 2, 3 y 4 opciones, y siempre una respuesta va a ser la distractora. ¿Qué es la distractora? Aquella respuesta que sabemos que nos puede confundir de alguna manera, el ICFES lo hace. Una respuesta contradictoria, entonces nos hace empezar a reflexionar, decir, es posible que sea esto, pero esta otra también me indica algo muy parecido, porque se lo va a colocar el ICFES de esa manera. Una respuesta errada, un regalito que hace esta prueba para decir, bueno, esta ya descártenla. Y el número, otro tipo de respuesta, la última, la correcta, la que debemos elegir. Yo les voy a enseñar cómo vamos a elegir esa respuesta de una manera muy fácil y muy sorprendente. Algo que quiero regalarle a ustedes para Edúcate para el Saber, y son las dimensiones del lenguaje. Recordemos que la prueba va a calificar siempre unas competencias. Y la competencia comunicativa en este caso va a ser primordial. Así que vamos a hablar de esas dimensiones del lenguaje. Recordemos que son tres. Hablamos de semántica, sintáctica y pragmática. No sé si hasta el momento de lo que dije anterior vamos bien. Daniel, ¿tenemos algo pendiente en el chat? Claro que sí, mi profe. Bueno, por acá ya han estado entrando los estudiantes poco a poco, nos van mandando saludos de por acá. Un saludo aquí a María Garces, William, Laura, Nubia, y bueno, todos esos estudiantes que siempre se nos están acercando por acá. Cualquier duda o pregunta que tengan aquí para el profe Tatán, se lo pueden ir haciendo, que el conjunto se las estará contestando a lo largo del directo. Bueno, nos dice por aquí William que va todo muy bien. Esa es la idea, que esa primera parte puedan ustedes comprender algo extra de cómo se presenta la prueba para que el resultado realmente sea el esperado. Retomemos, entonces, las dimensiones del lenguaje: semántica, sintáctica y pragmática. Yo siempre las voy a mencionar como tres palabras mágicas en lectura crítica. Las necesito. Si yo comprendo cada una de esas tres dimensiones, les aseguro que las respuestas van a ser siempre correctas. Así que vamos a iniciar con la primera de una vez, Daniel. La primera es la semántica. Se las voy a resumir en una sola palabra: significado. Recuérdenlo siempre, semántica es significado, pero sabemos que los significados dependen del contexto donde se desarrolla, del ambiente. Vamos a ver que la semántica estudia la relación que se da entre lo que se piensa del objeto y el objeto. Son realidades diferentes. Una cosa es el objeto que inmediatamente se dibuja, otra vez voy a hablar del canal visual, que se dibuja en mi mente, en mi pensamiento, y otra, el que está en el contexto. Al ser una dimensión centrada en el pensamiento, el intelecto y la razón. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo.
la palabra banco. Cuando utilizamos la palabra banco, podemos hablar de una empresa dedicada a realizar operaciones financieras. ¿Sabemos cuáles son esos ejemplos? ¿Qué nos dice la gente del público? Claro que sí, profe. Bueno, vamos a esperar aquí que nos contesten por acá por el chat. Recuerden, banco nos está colocando y tiene varios, digamos, significados. Bueno, por acá yo veo uno que, bueno, que está diciendo que el banco, que esos bancos donde uno va a realizar esas operaciones, que sería Bancolombia, Banco de Bogotá y demás entidades financieras que tenemos aquí en Colombia y, bueno, y a lo largo del mundo. Correcto. Ahí les había colocado la imagen del Banco de la República de Colombia. ¿Sí? Es un ejemplo de esa entidad financiera. Pero también la palabra banco puede ser un asiento, Daniel. Tenemos la siguiente imagen, puede ser en madera, en concreto, con o sin espaldar. A eso también lo vamos a llamar banco. O tenemos una tercera semántica para la misma palabra. El conjunto de peces que nadan juntos en el mar, sobre todo, se le llaman banco de peces. Tres palabras, una sola palabra con tres semas, con tres significados. Aquí estamos hablando de una palabra polisémica. Recordemos la unión de esa palabra. Dice poli, que significa muchos, y sema, significados, muchos significados. Entonces, si yo recuerdo y veo y analizo que uno de los enunciados o preguntas es de significado, me voy por una respuesta que tenga la opción de significado. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente ejemplo que doy yo por acá. Más ejemplos. Vamos a hablar de las muñecas. En diferentes contextos donde se desarrolle la palabra muñeca, vamos a ver si en un preescolar, en una primaria, los niños llevan muñecas al colegio y vemos el ejemplo. Los niños, cuando les llegue a preguntar, muéstrame las muñecas, me va a sacar ese juguete. Una muñequita de trapo o de X material que ellas prefieren. Vemos claramente el ejemplo de los niños. Si a una mujer o una señorita puede pasar, Daniel, para muchos profesores que tenemos algunas dificultades al escribir en el tablero y las muñecas sufren algunas dificultades de salud, ¿sí? Hablamos de esta parte, decimos la muñeca y empezamos a mostrar esta parte de la mano, ¿sí? Pero tenemos otro ejemplo también de muñecas y lo hemos utilizado mucho en Colombia, sobre todo por algunas novelas de televisión. Tal vez la recuerden. No sé si ustedes saben de dónde habrá salido esa tercera imagen. Y bueno, Se vamos, conoció. vamos a esperar aquí por el chat a ver qué dicen. Ok. Pero, bueno, a mí en lo personal, yo no la reconozco, en lo personal. Esperemos Bueno, aquí con el chat a que aparezca alguno que ya la conozca, que la reconozca. vale, para los que ven televisión, si saben de dónde salió esa imagen. Amparo Grisales está de primera, luego hay otras mujeres reconocidas de la televisión colombiana y hace poco hubo una novela o serie que se llamó Las muñecas de la mafia, ¿sí? Entonces vemos que aquí han utilizado para nombrarlas a ellas muñecas, tal vez por lo bellas, ya tiene una intención. Ya vamos a llegar allá a la parte de las intenciones, pero utilizamos muñecas aquí también para referirnos a las mujeres. Entonces, dependiendo del contexto, existen diferentes significados. Vamos ahí, claro, las muñecas de la mafia, dice Juan Felipe Arrieta, listo. Efectivamente, estamos hablando de eso, entonces veamos que dependiendo del contexto podemos tener muchos significados. Entonces, cuando vamos a leer, vamos a ver el contexto en el que se desarrolla esa lectura. La segunda dimensión, vamos a ir muy despacio en esta, porque aparece siempre en la prueba saber y es muy fácil y es de entenderla para que puedan ustedes sacar la respuesta muy rápido. La parte sintáctica resumida en una palabra es la estructura.
Pero cuando hablo de estructura, lo primero cuando semánticamente, la anterior dimensión, cuando me dicen qué es una estructura, de una vez empezamos a dibujar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, las bases de una casa, las bases de una casa, de un edificio, ¿sí? Para que se sostenga. Efectivamente, ahora a nivel lingüístico vamos a ver las estructuras de las palabras, de las oraciones, de los párrafos y del texto para llegar de una microestructura a una macroestructura. Cuando hablamos de la dimensión sintáctica, entonces hablamos de una dimensión de la semiótica que estudia la relación de signo con otros signos. Gracias a esta dimensión se conforman las lenguas articuladas y las convenciones sociales sobre los sistemas de los signos, como el castellano, el latín, las señales de tránsito, que son a nivel universal, o cualquier otro sistema que tenga ya conformado y establecido rigurosamente un patrón signífico. Esto es lo que va a ser la semántica. Se los voy a explicar muy detallado. Vamos con la siguiente diapositiva. En la formación de las palabras. Una palabra también tiene una sintáctica, no solamente una semántica, sino también una estructura. Y algunas palabras tienen una base o raíz. Tomo como ejemplo la palabra flor. Todos sabemos que es una flor. Semánticamente todos sabemos que es una flor. Semánticamente en nuestra mente se formó una rosa, un girasol, un clavel, diferentes tipos de flores. Se formaron en este momento como una imagen en nuesra mente. La desinencia en la parte final de la palabra me va a permitir formar nuevas palabras. Desde un verbo en su forma de raíz, sin conjugación, o de, como en este caso, un sustantivo. La palabra flor, yo puedo tener una desinencia, formar en la parte final algo diferente, una palabra diferente, como por ejemplo con un aumentativo. Con un aumentativo, la palabra flor puedo convertirla en floresota, o en diminutivo, florecita, o en despectivo, florecilla. Puedo además agregarle el plural, no solamente hablar de una, sino de varias y decir flores. Pero también puedo cambiar de semántica, de sema, de flor como una base o raíz. También puedo crear nuevas palabras con diferente función gramatical. En el caso de floristería, flora, florero o florescencia. En la formación de las palabras, esto es lo que hacemos estructuralmente. Así nacen las palabras etimológicamente desde su origen inicial. Vamos ahora a que también existen formación de las oraciones. ¿Qué es una oración? Vámonos primero para ahí. ¿Qué es una oración? Es un conjunto de palabras, conjunto de palabras, pero esas palabras deben estar ordenadas. Y al estar ordenadas, me van a dar a mí un sentido completo, un sentido completo. Esa oración no puede ser desordenada y que no me diga nada de esa oración. Debe ser ordenada. Las oraciones, esto parece clase de preescolar, pero es muy claro en el ITFES. Ya se los voy a mostrar claramente con los ejemplos, porque una oración inicia en mayúscula y finaliza en punto. Y si ustedes van a identificar, el ITFES ahora ya no da solamente preguntas, dan enunciados. Empieza el enunciado, número 1, empieza el enunciado en mayúscula, pero ese enunciado no finalizó en punto. ¿Por qué no finalizó en punto? Porque una de las opciones A, B, C o D es la secuencia a ese enunciado. Yo debo saber el concepto de oración, que esa oración tenga un sentido completo. Es lo que está haciendo en este momento la prueba Saber 11. Debe tener un sentido completo, de tal manera que al leer el enunciado con la opción correcta A, B, C o D, me da mi oración. Inicia en mayúscula y finaliza en punto. Por eso las opciones que da la prueba Saber 11, A, B, C o D, cuando es un enunciado de esta manera, no puede iniciar en mayúscula.
¿sí? Esa es una de las características más fáciles de identificar la respuesta correcta para la prueba Saber 11. En esa formación de las oraciones, yo necesito recordar esa gramática de la lengua española que fue orientada desde primaria con diferentes niveles de profundización. Por ahí hasta, digamos que como docente de lengua castellana en institución pública, puedo decir que la gramática se enseña hasta grado octavo. Empieza en primaria, pero esta se enseña hasta grado octavo. Veamos los ejemplos de qué es un sustantivo. Yo lo voy a decir de esta manera y el primero, mientras los demás contestan en el chat, vamos a utilizar como ejemplo a Daniel. Daniel, yo te quiero explicar que los sustantivos son palabras, grupos de palabras, son muchos los sustantivos que tenemos en nuestra lengua española. Y los sustantivos son palabras que me van a nombrar personas, animales, objetos, ciudades, países. Entonces, cuando me nombra personas, ya sea con nombre o apellido, vamos a empezar con letra mayúscula. Fácil identificar ese sustantivo. Los animales, no. Los animales son comunes. Entonces, ahí van a venir en minúscula, ¿sí? Esos sustantivos pueden ser concretos. ¿Qué es algo concreto? Pues que yo pueda tocar. Concreto, que yo pueda palpar. Abstractos son aquellos sustantivos que yo puedo sentir. Imaginarios están acá. Decimos que los imaginarios están, esas leyendas como la bruja, el duende, la sirena, los elfos, son imaginarios. Pueden haber sustantivos colectivos, el nombre lo dice, agrupaciones, contables o incontables. Daniel, mientras le vamos preguntando a todos, entonces, un ejemplo de sustantivos de nombrarme, vamos a ver, Daniel, de nombrarme persona sin decirme nombres y apellidos, por favor. Claro que sí, mi profe. Él, ¿correcto? Ella, ¿no? No, Daniel, póngale cuidado, ¿por qué no él y ella? Porque ellos son la forma de reemplazar a los sustantivos y esos se llaman pronombres. Pronombres, correcto. Entonces, no son sustantivo. Hay otra manera más fácil, Daniel. Vuelva a pensarlo. Nómbreme, ¿usted cómo me llamaría a mí? ¿Cómo me llamaría a mí sin darme mi nombre ni mi apellido? Profe. Profe, muy bien, entonces las profesiones. Ahí sería un sustantivo común, ¿sí? Vamos a nombrar personas por profesión, por algún apodo, por género, ¿sí? Por edad. Entonces decimos niños, en femenino niñas, luego decimos adulto, anciano. Bien, empezamos a nombrarlos de esa manera. Esos son sustantivos comunes. Ya quedó muy claro que los propios, nombres propios, inicial en mayúscula, entran nombres, apellidos, ciudades, países. Hablemos de otros ejemplos con el público. Hablemos para que ellos nos digan ejemplos de sustantivos abstractos que yo pueda sentir. ¿Qué dice el público? Miremos a ver qué dice el público. Ahora esperemos por acá a ver qué nos cuenta el público. A ver, por Y aquí. que no sean mis ejemplos. Juan, Levis, Cristian. Bueno, los leemos por acá. Y bueno, sigamos, digamos, aquí con el abstracto que aparece por acá, que sería alegría, dolor, esperanza y maldad. Sí, señor. Imagínate. Yo me siento feliz por estar en la clase. Correcto. Entonces, mira, ahí está el yo, ¿sí? Ahí está una persona implícita. Ahí está el verbo, me siento feliz, ¿sí? Ese feliz, ese sentimiento es un sustantivo abstracto. Muy bien. Tenemos ya por aquí triste, felicidad, tristeza, las emociones, dice María Paz Villanuevo Franco. Saludos a todos ellos. Efectivamente, es muy claro. Yo siempre lo digo. Sustantivo, conjunto de palabras que nombran personas, animales, objetos, ciudades. Muy claro hasta ahí. Para la formación de las oraciones necesito recordar los sustantivos. Profe, pero es que me van a preguntar sobre los sustantivos, me van a preguntar de esa manera la gramática. No,
no se la presentan, pero he visto los ejemplos en la prueba Saber 11 donde dicen reemplacen o el sustantivo o el adjetivo, reemplace el pronombre, reemplace la palabra subrayada por otro adjetivo. Deben conocer qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, deben reconocer la gramática de la lengua española. Así que vamos con la segunda palabra, el segundo grupo de palabras. Yo las he organizado, ¿no? De tal manera que vayan en secuencia. La segunda palabra son los adjetivos. Yo voy a decirles que los adjetivos siempre, estructuralmente en una oración, van a ir seguida esa palabra del sustantivo. Van a ir ahí al ladito, siempre van a ir pegados. Que algunas veces, no sé si están viendo mi mano, yo no veo mi mano, si alguna vez ese adjetivo va antes que el sustantivo. No siempre va después. Si en alguna ocasión va antes. Es una figura literaria, ya la vamos a ver. Me voy adelantando, se llama epíteto, ¿sí? Los adjetivos van pegaditos al sustantivo para calificarlos o determinarlos. Calificarlos o determinarlos. En el ejemplo que quiero que hagamos entre todos de los adjetivos, vamos a hablar de un sustantivo. Por ejemplo, cada uno de los que quieran participar ahí en el chat me dan el sustantivo, pero el sustantivo debe ser un animal. Un animal. Y al ladito de ese animal me le colocan un adjetivo calificativo a ese animal. Daniel, sigo contigo. Empecemos con un ejemplo de un animal que te represente. Un animal que me represente, profe. El lobo. El lobo, muy bien. Ahora dale una característica, una calificación al lobo. Digamos, el lobo se ve imponente en la noche. Bueno, pero vamos solamente a hacer el ejemplo como te lo digo. Sustantivo y adjetivo. Lobo, okay. Imponente. Lobo, imponente. Ese sería sustantivo y adjetivo. Imponente es la calificación que tú le diste al lobo. Ya no hablamos de cualquier lobo, sino que vamos a hablar de un lobo imponente. Pueden haber más adjetivos calificativos. No solamente voy a decir lobo imponente, sino que puedo hablar entonces de un lobo solitario, también como un adjetivo calificativo. Bien, y podemos ver que existen diferentes tipos de adjetivos. Los exclamativos, indefinidos, numerales, posesivos, demostrativos, calificativos, relacionales. Cuando sí, profe, bueno, de hecho, por aquí por el chat nos están escribiendo también, nos estaban poniendo el delfín nada, toro bravo, gato inteligente, león grande, el gallo bravo, solo imperativo. Zorro imperativo. Muy bien, muy bien. Quieto mono y bueno, muchos más ejemplos que nos están escribiendo por ahí por el chat. Vale, pero yo voy a hacer la corrección de Nubia Ángulo porque ella dice el delfín nada. Ella está hablando de nada y nada es un verbo, está conjugado, está muy bien hecha la oración, pero no es un adjetivo. Entonces podemos decir delfín inteligente. Inteligente sí es un calificativo. Nada viene de nadar, el delfín, nada es un verbo, ¿sí? Entonces vamos a recordar que los adjetivos en este ejemplo que les estoy dando son adjetivos calificativos. Vamos a establecer una calificación, más no una acción. Cuando hablamos de Daniel y todos los presentes, cuando hablamos de adjetivos posesivos, pues imagínate el nombre, establece una relación de propiedad, ¿sí? Entonces yo digo, mi vaso preferido, donde tomo café acá en el colegio, mi vaso preferido, este solamente lo tengo yo de mi proyecto Juventud en Línea, digo, mi, es un adjetivo posesivo, ¿sí? Tuyo, si es segunda persona, o nuestro, si es primera persona en plural. Ya vamos a hablar un poquito de eso. También los demostrativos, quiero aclarar que existen adjetivos que demuestran algo, y lo que demuestran puede ser una relación espacial. Daniel, imagínese que yo ahora lo estaba viendo y detrás de su imagen yo veía un cuadro. Yo no puedo decir este cuadro porque es que no está cerca mío. Yo tengo que utilizar la palabra ese. Está cerca de la persona que me está escuchando. Si algo está cerca mío, ¿yo cómo lo diría? Diría este.
no este, sino este. Está cerca de la persona que habla. O si está cerca de un grupo, digo aquellos. A eso son palabritas efectivamente que me van a demostrar una distancia espacial, pero también puede ser temporal. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Qué dice la gente en el chat? Claro que sí, profe. Bueno, todo muy bien por acá. Y bueno, aquí los estudiantes, bueno, nos están soltando varios ejemplos del posesivo, El demostrativo. posesivo, mi gato, ese carro, muy bien. Están muy atentos, muy dinámicos en el chat. Espero que les esté agradando mucho esta clase. Por ahora vamos haciendo este recorderis para poder llegar a los ejemplos de los textos, donde se van a dar cuenta que esto era necesario para que ustedes puedan responder. Van dos palabras de la categoría de la gramática de la lengua española. El tercer grupo de palabras, y solamente son 9 palabras en español, son los artículos, son 9 palabritas, y se clasifican en determinativos o indeterminados. También los llamamos a los determinativos como definidos o indeterminados, indefinidos. A mí me gusta más ese otro término, tanto en singular como en plural, masculino y femenino, y hay uno solo que es neutro. Cuando hablamos de artículos definidos o determinativos, hablamos de ese sustantivo que ya lo hemos mencionado. Entonces, decimos, el estudiante, si miráramos, por decir algo, el chat de los últimos acá, que escribió, el estudiante que utiliza doble signo de interrogación, ¿sí? Entonces, el artículo él me señala que ya todos podemos ver en el chat. ¿Y quién me dice quién es? El estudiante que utiliza doble signo de interrogación al finalizar la pregunta, ¿quién es? Maxim. Exacto, ya lo conocemos. De alguna manera el texto ya ha hablado. Así que es un sustantivo que ya hemos hablado y utilizamos ese artículo determinado, ¿sí? ¿Cuándo es indeterminado? Cuando no lo conocemos, cuando nadie nos ha hablado de él, no lo conocemos y decimos un. Te doy un ejemplo. No, vamos a ponerlo en plural. Unos estudiantes de Educate van a tener 100 en lectura crítica. Unos, no sabemos quiénes, ahora empiezan a levantar la mano. Aquí también se puede dar like, se puede dar, si no es cierto, son todos los Sí, profe, la instalación. Recuerdo estar la vamos manita, el corazón, cualquier reacción, una manito ahí, los que quieran sacar ese 100 en esa prueba, en esa parte de lectura crítica aquí. Bueno, con estas ahí reacciones, esta empezaron clase a del profe redactar. Tatán. Excelente. Entonces, mire, determinados, el, la, los y las. Indeterminado, una, unos y unas. La novena palabra, neutro, singular, determinado, es lo. ¿Por qué es neutro? Lo puedo decir yo, siempre utilizo el mismo ejemplo, digo, lo nuestro se acabó. Lo puede decir, o lo puede decir mi pareja, de allá para acá. La mujer hacia el hombre, lo puede decir de esa manera. Sí, es neutro. Consejo, ya que estamos hablando de ese tipo de palabras neutras. La nueva moda de utilizar la letra E para colocar un neutro no existe, muchachos. Se lo digo yo como lingüista. Se pueden respetar ciertas posiciones de las personas, pero hay que mantener viva la gramática de la lengua española y no se puede utilizar de esa manera. Bien, vamos con nuestra cuarta palabra, grupo de palabras. Ya vimos sustantivos, adjetivos, artículos y ahora nos vamos para los verbos que tal vez a muchos les haya causado un poquito de pánico hacer esas conjugaciones verbales en diferentes personas, porque solamente existen 3 personas para la lingüista, es para la lingüística, ¿sí? Para la lingüística solamente existen 3 personas. Muy fácil, yo sé que ya lo saben hacer y cómo sacarla. Primera persona, la primera persona es quien habla. ¿Quién habla? Ahora sí voy a utilizar, Daniel, los pronombres.
¿Quién es la primera persona que habla? Yo. Yo, muy bien, yo. La segunda persona es a quien yo le hablo, así que esa persona es la que escucha. ¿Quién es la segunda persona? Él. No, Tú. tú, muy bien, tú. La segunda persona es tú. La tercera persona es de quien estamos hablando. Primera y segunda persona, estamos hablando de una tercera persona. Ahora sí es él o ella. O ella. Muy bien, esas son las personas. El número, singular o plural, aquí acabamos de decirlas en singular. Ahora vamos a colocar esas mismas personas, primera, segunda y tercera persona, en plural. ¿Cuál sería la primera persona del plural? Vamos a ver si en el chat nos dicen algo. A todos por acá, primera persona del plural. Sería nosotros. Nosotros, muy bien. Segunda persona del plural, dependiendo dónde nos estemos ubicando, ustedes o vosotros, y tercera persona, ellos o ellas. Bien, tenemos ahora los tiempos. Vamos a utilizar los tiempos básicos, presente, pretérito o futuro. Los necesito. Solamente son verbos aquellas palabras que están conjugadas en algún tiempo. Si ustedes llegan a ver una palabra que termine, la conjugación termine en ar, er o ir dentro de un texto, se los aseguro que no es un verbo. Va a estar al lado de una de los artículos, de una de las palabras, 9 palabras que dijimos que era artículo, y no estaría siendo un verbo porque no está conjugado en un tiempo, en un modo y mucho menos en una conjugación. Entonces, siempre va a estar conjugado, como por ejemplo el de la chica que nos decía, nada. En infinitivo, sin conjugar, sería nadar. Y decimos, el nadar del delfín, el artículo nadar, sustantivo, sustantivo no es verbo. Ya insisto, necesitamos que el verbo esté conjugado, ¿sí? A diferencia de el delfín, nada. El artículo, delfín, sustantivo, nada, verbo. Ahí sí está conjugado, ahí sí es un verbo. ¿Cómo se conjugan los verbos? En unos modos. Modo indicativo, el nombre lo dice, indica hechos reales o posibles, realmente veraces de confirmar. El subjuntivo son los deseos, esas oraciones que vienen como desiderativas, o imperativo cuando dan órdenes, ruegos o mandatos. ¿Sí? Por obvias razones, las órdenes, ruegos o mandatos solamente se le dan a la segunda persona. Yo mismo no me puedo dar una orden, se la doy a la segunda persona y mucho menos a una tercera persona que no me está escuchando. Bien, esos son los verbos. Vamos a ir un poco más rápido, piden por el chat para pasar directamente a la prueba. Los adverbios. Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, complementan o modifican también a los adjetivos y a otros adverbios en una oración. Esos pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de afirmación, de negación. Son palabritas que acompañan. Muchos dentro de los textos terminan en mente. Entonces, tomemos otra vez la oración de nuestra amiga aquí por el chat. El delfín nada velozmente. Ese velozmente modificó al verbo nadar, porque ahora el nadar se modifica por una forma. Es un adverbio. Pasamos ahora a las preposiciones. Las preposiciones son estas palabritas y no son más. A, ante, bajo, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sí, sobre, tras, versus, vía. Son ejemplos de preposiciones. Las preposiciones unen, son parte de los enlaces de palabras dentro de las oraciones. Dentro de las oraciones, a diferencia de las conjunciones, que ya las vamos a ver. Así que cuando, Daniel, vamos contigo nuevamente, será que lo coloqué mucho de ejemplo, claro, pero cuando pedimos una bolsa de agua o una botella de este líquido, ¿cómo lo pedimos? ¿Cómo debería ser? ¿Una bolsa con agua o una bolsa de agua? ¿Qué crees? Por favor, dame una botella de agua. Muy bien. Una botella de agua o bolsa de agua, ¿sí?
la preposición de no hace referencia al material con el que fue elaborado. Ese de agua significa que la botella debe estar completa. Si pides una botella con agua, te la pueden pasar por la mitad, ¿sí? Porque eso sí puede ser de esa explicación. Ahora vamos con unos conectores. Aquí se me olvidó el título. Conjunciones. Las conjunciones también son enlaces igual que las preposiciones, pero las conjunciones me van a ayudar a enlazar párrafos. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de recordar esto? Porque cuando empiezo a analizar un texto, debo saber que por lo general los párrafos, para poder hacer esa macroestructura de los textos, tienen una forma, una estructura. Así que muchas veces el discurso lo puedo ordenar, ¿sí? Y eso siempre lo he dicho, lo aprenden con Tatán. Nunca utilicemos primeramente, porque no existe una segunda mente, así de seguro, ni una tercera mente. Siempre vamos a utilizar palabras como en primer lugar, en segundo lugar, ¿sí? Seguidamente o finalmente. Eso me da un orden. Para introducir un tema, puedo utilizar palabras como dice en cuanto a, con relación a. Para ejemplificar, utilizo palabras como por ejemplo. Para finalizar, digo para concluir, para terminar, y existen conectores para todo el texto. Para añadir ideas, uno de los conectores más utilizados al finalizar, un ejemplo, es la letra I. Estoy haciendo una compra, voy a una papelería y compro un blog, compro marcadores y cinta. Para terminar y añadir, que es la última, utilizo ese conector que es de los más usados. Bien, ahora vamos a las interjecciones. Las interjecciones son palabras que expresan siempre las impresiones o sentimientos. Puede ser una palabra, puede ser una expresión completa, como lo dice Bart Simpson, esta caricatura que dice, ¡ay caramba! Viene de una emoción, ¿sí? O algunas en pregunta, ¿sí? Como los ejemplos que estamos utilizando allí, como adiós de despedida. Esas son las interjecciones. Ahora, ya terminado de ver toda la gramática de la lengua española, debo tener claridad que los párrafos están construidos por unas oraciones. Ya dijimos que una oración, conjunto de palabras ordenadas que expresan un sentido completo, y esas oraciones tienen unas cualidades, unas características, una estructura según la actitud del hablante. La prueba a saber, por lo general, ya le había dicho, no solamente va a dar preguntas, es decir, oraciones interrogativas. ¿Cómo está la abuela de Caperucita Roja en la obra? No le van a preguntar, no le van a hacer siempre preguntas. Algunas van a ser enunciados. Las flores son hermosas. Es un enunciado afirmativo. Podemos tener enunciados negativos, afirmativos, negativos. Oraciones interrogativas, exclamativas como feliz cumpleaños, que debe sí o sí aparecer con los signos de exclamación. Las imperativas, ya había dicho por allí, con el modo imperativo de los verbos, que las oraciones imperativas son las que me dan órdenes. Párese y lleve eso a la cocina, le dice a la mamá, arregle el cuarto ahora mismo, dan órdenes o ruegos, ¿sí? Te ruego, por favor, hágase el aseo, te ruego, saques al perro a pasear, ¿sí? Órdenes, ruegos o mandatos. Eso hace las oraciones imperativas. Las dubitativas, el nombre lo dice, establecen dudas. Tal vez haga ese taller más tarde. Quizá pueda terminar con un muy buen resultado en la prueba saber, prestando atención a todas estas estrategias. Y ahora las oraciones desiderativas vienen de esos deseos. Ojalá te mejores pronto. Y otra mía, ojalá a todos los estudiantes de Edúcate para el Saber tengan un resultado muy exitoso. Bien. Finalmente, tercera dimensión que califica, vamos tres, ¿no es cierto, Daniel? Tercera dimensión que califica la prueba Saber 11. La recuerdo, semántica, significados, sintáctica, estructura y pragmática, vamos a hablar
de la intención. Resumida en una palabra, ¿qué es la pragmática? La intención. El autor de un texto tiene desde la intención en su momento de escribirlo a quién va a ser dirigido, quién va a leer ese texto. ¿Sí? Entonces, depende de a quién vaya dirigido, así mismo va a escribir con palabras muy coloquiales o más estrictas en el uso lexical. Así que vamos a mirar que la pragmática, o se entiende como pragmática a la disciplina cuyo objetivo de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. De ahí que se tome la consideración de factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje a los que no puede hacer referencia. Un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto y los conocimientos del mundo. De este modo, la pragmática analiza, en un ejemplo que les traigo, ¿por qué el destinatario de un enunciado como? Ya le llamaremos emitido por una empresa de selección de personal, se puede interpretar tanto que será seleccionado como lo contrario, según sea el conocimiento de dicho destinatario, así como, por ejemplo, la entonación, la información no verbal transmitida por el emisor. No solamente la entonación, sino que también hay que mirar los gestos, si estamos en una parte física. Ahora vamos que al leer la prueba de lectura crítica, en el ámbito de las competencias y habilidades del lenguaje, vamos a ver unos niveles de lectura. Estos niveles se activan a través de los juicios y las preguntas que hace el lector. Una lectura literal exige identificar información explícita. ¿Qué es, muchachos, explícita? Está pegado en el texto. Las palabras están escritas ahí. O las puedo parafrasear, pero yo sé que eso dice el texto. Son aquellas ideas o datos que están escritos textualmente y que pueden reconocer durante la lectura. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? El texto lo dice, blanco, así de sencillo. Lectura inferencial. Inferir es sacar una conclusión a partir de una proposición. Se puede deducir o inducir. Son aquellas ideas o datos que no están escritos textualmente y que se deben identificar para reconocer el propósito del mensaje en la lectura. Finalmente, el tercer nivel, cada vez es más fuerte por obvias razones, se llama lectura crítica. Y por lo general es crítica intertextual, le van a mezclar los textos que les presenten durante la prueba. Exige evaluar el texto identificando el tipo de texto, la intención comunicativa, lo acabamos de ver, la pragmática, y emitir un juicio de valor con el argumento de respaldo. Todas las propuestas deben nacer de los argumentos. Estos deben ser consistentes y basados en evidencias del mismo texto. Cuando estábamos hablando de poder identificar en mi prueba, ya casi vamos a empezar la prueba, los ejercicios de nuestro módulo, decimos que existen unas secuencias narrativas, una secuencia informativa o una secuencia argumentativa. Miremos estos ejemplos. En la secuencia narrativa, yo voy a colocar como tipos y los tipos me van a dar una semántica, es decir, los tipos de textos narrativos, las crónicas, microrrelatos, las anécdotas, los mitos, las leyendas, la novela, las caricaturas, ¿sí? Son secuencias narrativas. Sintácticamente, lo que hemos aprendido hasta el momento, sintácticamente tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura de esos textos? Tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Eso es clave. Si ustedes leen un texto y les preguntan por la sintáctica de él y ustedes descubren que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, usted dice, esto es una narración. Esto es un texto narrativo.
Tiene una pragmática, una intención. En una palabra se la resumo: divertir. Así como cuando veíamos la película Matilda, Matilda la veíamos que se iba a la biblioteca y se ponía a leer, se sentaba y empezaba a reírse sola, porque ella leía cuentos, historias en ese momento y la estaban divirtiendo. La segunda secuencia que quiero que recuerden muy bien es la secuencia informativa. ¿Qué ejemplos de secuencia informativa encontramos? La carta formal, una noticia, un anuncio y un reportaje. Estructuralmente, siempre se van a identificar dentro de un texto porque ella tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tienen una pragmática, van a dar a conocer algo, van a mostrarnos algo. Por lo general, responden las preguntas: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Eso responde una secuencia informativa. Al leerlo, si yo veo que me responde esas preguntas, yo ya sé que eso puede ser una noticia, una carta, un anuncio, un reportaje. Ahora bien, les traigo otro ejemplo de secuencia. Hablemos de las muchas que salen en los textos de la prueba Saber 11. Es la secuencia argumentativa. ¿Qué textos van a aparecer ahí? Los ensayos, las cartas al director, la reseña crítica o un artículo de opinión. Son ejemplos de secuencias argumentativas. Tiene una sintáctica, una estructura. La estructura de todas las secuencias argumentativas empieza con la tesis. Allí presenta en forma de proposición mi idea. Una idea que yo voy a sustentar por medio de argumentos, el cuerpo documental, para finalizar con una conclusión. Tienen una intención comunicativa todos estos textos: convencerlos de algo, convencerlos de algo. ¿Cómo vamos hasta ahí, Daniel? Bueno, profe, muy bien acá. Y bueno, es increíble cómo este lenguaje, esta lengua que nosotros siempre hablamos, lo que es español, castellano, sea tan completo que bueno, uno siempre habla, digamos, por hablar a veces, como que en muchas ocasiones, y no tenemos en cuenta que siempre, es que no sé cómo dar la idea de que dividimos cada cosa que siempre hablamos. O sea, siempre, Sí, por lo menos ahorita yo estoy hablando, y bueno, y usted de pronto que me conoce más el tema, dirá que estoy diciéndolo de algo pragmático, bueno, en el área, el tema que esté hablando, y es increíble cómo siempre se dividen esas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Ahí hay que tener muy en cuenta precisamente eso, como usted lo está mencionando. Voy a abrir acá para presentar nuevamente el libro. Vamos a irnos con el libro inmediatamente. vamos por acá, eso es. Ahí están viendo ya el libro, ¿verdad? Sí, profe, regálame un segundito por acá. Vamos por acá. Listo, ya por ahí se está viendo el libro, profe. Perfecto. Vale. Listo. Entonces, quiero que los asistentes en este momento que están tan juiciosos ahí en el chat, vamos a responder las preguntas de la 21 a la 25 de acuerdo con esta información que me están dando. Insisto, como la prueba es visual, que alguien me diga en primer lugar qué me están mostrando acá, esto de acá. ¿Qué me están mostrando? ¿Quién me dice por acá? Claro que sí, bueno, profe, esperemos a que esos estudiantes que estuvieron pendientes aquí durante esta primera sesión, esta primera parte, pongan en práctica todos esos conocimientos, ¿no? Esas cosas que usted nos acaba de explicar y enseñar. Bien, acabamos de decir que existen unos tipos de textos, ¿verdad? Unos tipos de secuencias.
ejemplo para responder de la pregunta 21 a 25, que es, ya escribieron por acá, listo, correcto, infografía. Una infografía, tenemos que hablar y definir, Daniel, que existen diferentes tipos de textos o dos textos continuos. Cuando la misma palabra lo dice, de una palabra a la siguiente, continúa, continúa, finalizas un renglón y pasas al otro renglón, finalizas un párrafo, pasas al siguiente párrafo, eso es un texto continuo, terminas esa hoja, pasas a la otra hoja, eso es un texto continuo, y un texto discontinuo es cuando mi mirada puede irse a un lado, al otro, arriba, abajo, y no me va a cambiar el sentido. Además, una infografía se apoya mucho de imágenes, es muy metafórica también, además. Muy bien, Nubia Ángulo dice textos discontinuos. Entonces tenemos este texto discontinuo que vamos a leer entre todos. Bueno, si ya sabemos que es un texto discontinuo y solamente con leer el título me dicen a mí, cada etapa tiene sus miedos. Cada etapa tiene sus miedos. Ahí empieza. Con solamente ver el título y unos subtítulos como de 0 a 6, de 7 a 1, de 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, yo ya sé que me van a caracterizar. ¿Qué tipo de texto? Bueno, ya dijimos que es una infografía. ¿A qué pertenecería? ¿A qué secuencia pertenecería? ¿Será que vuelvo y coloco la otra imagen que estaba presentando en la diapositiva? Voy a volver a ponerla. Aquí está. Ustedes me dirán, ¿a qué pertenece? Claro que sí, bueno, esperemos por acá por el chat que nos compartan, bueno, por ahí, ¿dónde está Cristian, Nubia, Roxana, Camilo? Bueno, dice secuencia informática, pues. Ok, secuencia informativa, muy bien. Porque eso sencillamente pertenece al tipo de anuncio. Al tipo de anuncio, así como los que encontramos en muchas calles mostrándonos que va a haber ¿cómo lo llamo? Que va a haber un concierto, una obra de teatro, que va a haber algo especial en algún lado. Entonces, si yo ya me ubiqué a que es un texto informativo, una secuencia informativa, voy a hacer esta aclaración. Veamos esto. Pregunta 21. O enunciado 21. Si debieras sugerir un nuevo título para el texto, ¿cuál sería? Efectivamente, aquí me dan oración interrogativa. ¿Cuál sería? Pero esta forma de leer, me piden a mí un carácter propositivo. Esta respuesta es de mucho valor para el ITFES, porque cualquiera de estas opciones puede ser verdadera, pero una de ellas tiene más valor que las otras. Aquí todavía no me voy al texto. ¿Cuál sería? Opción A. Vamos a leerlo rápido. Insisto, viene de los 0 a los 6 meses. Dice que cuáles en las etapas de los miedos. Caerse, pérdida del apoyo, del equilibrio. Eso tiene, uno de los primeros miedos de los niños. Ruidos fuertes, objetos que aparecen bruscamente en su campo de visión. De 7 meses al año, angustia de separación, de abandono, cuando los niños piensan que los dejan en el colegio y piensan que es que los van a abandonar. Caras desconocidas o ruidos fuertes, otra vez se repite ruidos fuertes, tenemos que ir pensando en eso. De 1 a 4, angustia de separación, otra vez, ruidos fuertes, otra vez, ya aparece la oscuridad, cambios en su entorno, Papá Noel, payasos, miedos pasajeros, tormentas, perros grandes. De 4 a 8 años, miedos específicos, insectos o a los médicos, miedos generados por la actualidad, guerras, atentados, catástrofes, heridas corporales, otra vez separación, otra vez abandono, monstruos y criaturas sobrenaturales. De 8 a 12, deberes y controles, resultados académicos, heridas corporales, miedos sociales, la muerte, apariencia física. Ya aparece eso entre los 8 y 12 años. Efectivamente, ya sabemos de qué trata esta infografía. Nos dice, ¿cuál sería de esas opciones? Quiero ver la D. Todos hablan de la D. Muy bien.
un título sugerido de mayor valor es Fases del miedo de la infancia. ¿Por qué sabemos y por qué lo he determinado? Dice, miedos de la vida, no descartado. ¿Se acuerda que les había dicho? Hay una para descartar, una para descartar. ¿Por qué miedos de la vida? Porque solamente llegó hasta los 12 años y la vida no se acaba a los 12. Los adolescentes y sus miedos, pues tampoco, porque ya sabemos que antes de los 12 no son adolescentes. El miedo es natural. Aquí es donde ustedes empiezan la contradictoria. Bueno, esta puede ser, porque es natural. Si aparece en algún momento, ¿sí? O es infundada. Y la D es la más coherente, las fases del miedo en la infancia. Resume absolutamente todos. Excelente para todos ustedes. Ahora, vámonos a la 22. Continuamos con este texto. De acuerdo con la infografía, la etapa en la que se presentan más miedos es, Daniel, ¿recuerdas que les había dado este ejemplo claro? O concepto de oración. Miren acá, muchachos. Empieza en mayúscula. D, acuerdo, pero no finaliza en punto. ¿Por qué no finaliza en punto? Porque una de las opciones va a completar la oración. Y vea que las opciones A, B, C o D sí finalizan punto. Ahí terminó la oración. Concepto claro de oración. Si por algún error el IFES cometiera, aquí pues quedaría más fácil definir cuál es la respuesta correcta. Ya tendríamos que mirar la infografía. Ustedes van mirando, me van diciendo, de acuerdo con la infografía, la etapa en la que se desarrollan más miedos, ¿cuál es? Bueno, profe, por acá por el chat nos están escribiendo que la C. La C. La C. ¿Quién da más? La C dice de 4 a 8. Acá, miremos. Miedos específicos, miedos generados por la actualidad, heridas corporales, separación y abandono, monstruos y criaturas. Ahí tenemos 5. ¿En dónde más? Listo, bueno, por acá sigo leyendo. Bueno, todos están Sí. diciendo que la C. Perfecto, perfecto. De los 4 a los 8 es otra cosa que nosotros vemos, Daniel. Les dije yo, la prueba es visual. La prueba es visual. De 4 a 8 años es el espacio más grande, ¿sí? Y es lo que yo les decía, a una persona que tiene limitaciones visuales y alguien se la pone a leer, deben empezar a preguntarles, ¿cómo está la diapositiva? ¿Qué más hay? No, mire, aquí hay un niño con los pelos de punta, está la bañera, está un chico resbalándose, hay ruido, hay cucarachas, hay gatos, hay payasos, hay fantasmas, hay bombas. Todo eso debe vérsele a la persona también que tiene esa limitación. Muy bien para todos. Vamos a la pregunta número 23. Bueno, el enunciado número 23. El miedo más frecuente, de acuerdo con la infografía, es. ¿Cuál es el miedo? Es 2 puntos, empiezo en mayúscula, cualquiera de las opciones. Estos 2 puntos es finalizar un punto intermedio dentro de la oración. Así que vamos a ver. ¿Quién dice qué opciones aparecen en la 23? De acuerdo a la infografía, el miedo más frecuente es al baño, a las heridas corporales, a los resultados académicos o a los ruidos fuertes. Excelente, a los ruidos fuertes. Todos están marcando ahí la opción D. D, aparece así, ruidos fuertes. Aquí está, de 0 a 6, de 7 a 1, de 4 a 8, creo que también decía ruidos fuertes, o no, este no lo dice. Aquí está de 1 a 4, son en 3 etapas, Entonces, de 3 a 5 es la más fuerte. Vamos a la pregunta número 24. De acuerdo, otra vez, enunciado, empieza en mayúscula, no finaliza en punto, por consiguiente, una de las opciones termina la oración. De acuerdo con la infografía, la única etapa en la que un infante no siente miedo social de estar solo o ser abandonado es cuando no se sienten solos o de ser abandonados. Claro que sí, profe. Bueno, mientras que nos contestan esa, yo le tengo una preguntita por acá que nos hicieron. Y Dale, es la dale. siguiente. Sí,
siguiendo el ejemplo de los que nos comentó, ¿verdad? De que empieza Sí, en mayúscula la pregunta. Yo sé que el ICFES no comete errores, pero si digamos que alguna de las, en la 23, ¿no? Mientras que contesta la 24 es alguna de sí. la 23. Mientras que si digamos que la C, por poner un ejemplo, tiene la respuesta, la A en minúscula, ¿eso se descarta enseguida? Pues aquí vamos a tener que hacer un juego muy claro de, o no, interpretación muy claro de lo que, cómo se utilizan los dos puntos. Después de dos puntos, ¿cuándo inicia en mayúscula o cuándo inicia en minúscula? ¿Sí? Aquí debe ser claro, ¿sí? Porque aquí nos van a decir la infografía, el miedo, pero están hablando de cuál es el miedo. Yo diría personalmente, que acá el ejemplo de las opciones A, B, C o D deben venir, deben venir las cuatro en minúsculas. Deben venir las cuatro en minúsculas porque con eso continúa el texto, ¿sí? No es una sola palabra, no da la opción para que haya un sustantivo propio. Ok, La opción A, empezando por la opción A, está la palabra al. Y aquí hay una unión de dos palabras. A, el baño. Es algo muy raro también que lo utilice ese tipo de uniones de palabras. A, las heridas, ¿sí? No, sabemos que no las podemos unir. A, los resultados. Entonces, aquí eso se puede hacer perfectamente. Aquí las opciones como están así de esa manera, el ITES no, dijo usted, no se va a equivocar en ese tipo de opciones en el cuadernillo, ¿sí? Sin embargo, he visto, pues, en las diferentes pruebas, cuando tengo la oportunidad de estar al frente en los diferentes colegios entregando cuadernillos, vemos que hay reclamaciones porque efectivamente hay errores de puntuación, de alguna pregunta que no estén de acuerdo, que digan no está la respuesta correcta, ¿sí? Estos son ejemplos claritos, podemos hacerlo de esa manera. Y se descarta, como usted lo dice, inmediatamente. El ITFES no tiene por qué equivocarse, no puede equivocarse. Es la que nos está evaluando, no podría equivocarse. ok, pero fue bueno. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y bueno, aquí los estudiantes nos están escribiendo por el chat y nos dicen que es la respuesta B a la 24. La respuesta B a la 24, correcto, está muy bien. De los 0 a los 6 meses de edad, no está. Sencillamente aquí es una lectura literal, ¿se dan cuenta? Literal, sencillamente tenemos que revisar qué está y qué no está dentro de la infografía. Por lo general, Daniel y muchachos, cada vez que esto ocurre y cuando pasa que todos los estudiantes de Colombia o de ciertos grupos por ciudades, por departamentos, responden esa pregunta a todos, esa pregunta queda descartada porque son de las fáciles que utiliza el ITFES para que el estudiante se sienta cómodo. Esto está fácil y sigue. Esto está fácil. Esta es de pregunta literal. Son muy pocas las que son literales. A diferencia como aparece a continuación. Veamos a continuación qué dice. El propósito. ¿Qué me están pidiendo, muchachos? ¿Qué me están pidiendo cuando me dicen propósito del texto? Aquí faltó el artículo, ¿no? El propósito del texto anterior es. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué me están pidiendo? Vamos a ver si en el chat me lo pueden decir. Claro que sí, ¿Cómo se por llama? ahí. ¿Cómo se llama lo que les pedí que tenían que grabarse en su memoria? 3 palabras. ¿Cuál es? Pero bueno, profe, por acá nos están respondiendo que la B, que la C. Sí, pero yo quiero que me digan primero la palabra. Yo les enseñé semántica, sintáctica o pragmática. ¿Cuál es esta? ¿Qué tipo de dimensión me están calificando a mí ahí? ¿Qué tipo de dimensión? Claro, por aquí están diciendo que es pragmática, profe. Pragmática, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Es correcto. La intención, el propósito. Muy bien. Tengo, Daniel, por aquí pasamos un comentario. Quiero hablar de ese comentario. Alguien decía que qué raro
que algunos niños de 1 a 4 años le tengan miedo a Papá Noel. Dice, qué raro, Cristian Delgado. Cristian, es lo que no quiere que hagan el ITFES en este momento. Porque si la pregunta le dice del texto, usted no se me va a salir de allá. Usted dice, ningún niño le tiene miedo a Papá Noel. Todos quieren que venga Papá Noel. Eso es cierto, pero el ITFES no se lo está pidiendo a usted. Le coloco un ejemplo muy claro para poder resolver esta situación que es muy especial, que es adecuada, real en lo que dice Cristian. Puede que no sea así. Pero Cristian, yo le hago este ejemplo. Vamos a ver si Cristian está pendiente y me puede escribir ahí en el chat. Si eres católico, nos han enseñado sobre la creación de la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Sí? Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, finaliza su obra y el séptimo día descansa. ¿Es así, Cristian? Cristian se ríe, pero ¿es así, Cristian? ¿Así lo conoces, Daniel? Sí, profe, así es. Ok, eso fue algo que nos enseñaron a todos los que somos católicos cristianos, ¿sí? Pero ¿qué tal que, Daniel, pongo este ejemplo? El ITFES llevar un texto inventado, creado, inédito, por alguno de estos sabios que entregan esas pruebas al banco de pruebas de preguntas del ITFES, y te dicen que fue Satanás, que fue Lucifer el que creó la tierra en 6 días, y ese mismo sexto día Dios le robó la creación al demonio, la patentó, la publicó como si hubiera sido él, y dijo que se iba a descansar porque estaba cansado de su creación. Así lo hizo, dice el texto, y uno de los enunciados dice, de acuerdo con la información dada en el texto, el que creó la tierra y todas las cosas, y dice es el texto, ¿sí? Opción A, Dios. Opción B, Satanás. Opción C, Big Bang, ¿sí? Opción D, y dan otra opción, siempre son 4 opciones. No puedo, el ITFES no me está pidiendo mis conocimientos, no me los está pidiendo, me obliga a centrarme en lo que dice el texto. Ni tampoco vale, ay, Chuchito me va a castigar si yo coloco que es Satanás, porque yo sé que no es de esa manera. Eso es claro. Así que, Cristian, lo que tú dices es real. Qué curioso que digan que de 1 a 4 años tengan miedo a Papá Noel. Qué raro, pero es alguien, aquí están los que hicieron esta infografía de una página española. Esto es sacado, esto no es inventado, donde son psicólogos que hacen este tipo de cosas. Así a uno le parezca chistoso, a esa parte no hay que llegar. A esa parte no hay que llegar. ¿Ahí es claro? Claro que sí, profe. Bueno, por ahí por el chat también están diciendo que no pensar de más, sino con la información que nos dan. Y es muy cierto que a veces uno quiere salirse como de ese contexto. No, total. Yo sé que es un ejemplo difícil de entender para todos. Yo soy católico, entregado a Dios, por medio de la Virgen María. Así que son ejemplos que yo coloco muy de cliché, sencillamente para que todos logremos entender. ¿Listo? Es así. Ahora estábamos en la 25 y creo que ya estaban dando respuesta. Claro que sí, profe. Por ahí estaban comentando la respuesta C. C, muy bien. El propósito es sintetizar. Si yo utilizo la palabra sintetizar, solamente la primera palabra, yo la puedo colocar como un sinónimo a lo que yo dije que era la pragmática de los textos informativos. Dar a conocer, mostrar. Entonces, sintetizar es mostrar los principales miedos dependiendo cada una de las etapas. ¿Se dan cuenta por qué para mí era tan importante mostrarles cada una de las dimensiones del lenguaje? Si yo veo que es de carácter estructural, pues voy a buscar la respuesta estructural. Si esta es pragmática, busco la respuesta pragmática, ¿sí? Obvio, cada una de ellas tiene un nivel de lectura. Miremos, opción A, analizar los miedos en cada una de las etapas.
y los está mostrando, está analizando, en ninguno los analiza, solamente los menciona. Reflexiona y además si los analizara, cambiaría el tipo de texto. Eso lo acabamos de ver. El tipo de texto que analiza no es un texto informativo. Reflexiona. El texto informativo busca reflexionar, tampoco. Eso no lo hace. Eso lo harían también los textos o las secuencias argumentativas. Proponer alternativas, está mostrando proposiciones, insisto, solamente las muestra. Aquí tampoco es la única opción posible, es la opción C. Ahí, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Sí, profe, por acá vamos bien. Bueno, continuemos ahí con Listo. esos ejemplos que, bueno, está muy bueno en la clase, profe. Aquí aprendiendo con Gracias. eso de lo que es esa parte de lectura crítica que, bueno, siempre lo enredan a uno. Incluso a mí en su momento de la IFES me enredó. Y bueno, aquí aprendiendo cosas que de pronto me hubieran facilitado a mí mi prueba en la parte de lectura crítica. Bueno, pues Daniel, yo creo que esa es una de las cualidades que yo tengo acá y por lo cual de pronto en la institución donde desarrollo nos ha ido muy bien, porque efectivamente trato de que mis estudiantes tengan muy grabado la forma de inspeccionar cada uno de los enunciados o preguntas dependiendo del nivel de lectura y las dimensiones, semántica, sintáctica o pragmática. Y conmigo como jefe de área lo deben manejar desde grado sexto. En grado sexto todavía ven muchos textos narrativos. Les digo yo, es clarito, para cualquier estudiante es el que más se graba. Inicio, nudo, desenlace, es el que más se graba. Pero deben hacerlo ahora consciente, deben identificar esa estructura en los diferentes textos. Como por ejemplo acá tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. En la pregunta número 26, de la 26 a la 30 con la siguiente información. Y nos colocan 3 imágenes. Aquí hablamos de una historieta dividida en viñetas. Nos las exponen enumeradas 1, 2 y 3. La primera, entonces tenemos que ver que el personaje está bravo, bajo la lluvia, con 2 maletas en la mano, pantalones cortos, tengo que identificar eso. Ya hay pozos de agua en el piso, todo eso lo tengo que ver, todo eso lo tengo que ver desde la cara amargada, el pelo está despelucado, la forma de vestir, todo lo tengo que ver. Ahora, la viñeta número 2 ya empieza con un saludo. Hola Sol, qué gusto verte. Acaban de empezar mis vacaciones y está con una cara súper animada. Aquí falta el globo de diálogo más específico. Hace falta el globo de diálogo porque sí o sí deben aparecer en las historietas. Aquí hay algo raro con esta historieta, pero debe aparecer el globo de diálogo. Es el mismo personaje, pero la expresión es diferente. Sigue con las maletas alzadas, sigue con la misma ropa, pero vemos que la ropa tiene un tono más claro porque precisamente en el 1 ya está llena de agua. Y luego tenemos la viñeta número 3. Aparece el siguiente personaje. Ya sabemos que es el sol. En la 2 lo saludó. Tenemos el sol, está feliz. El sol está feliz. Qué curioso, el sol también tiene maletas en sus costados. No veo manos, pero hace referencia a que las está cargando. Y tiene un diálogo también el sol. ¡Qué coincidencia! Las mías también. Esas son las 3 viñetas que hay. Me están diciendo ahora que en la pregunta 26, tengo que darle un orden. Vea, muchachos, me están pidiendo la estructura, me están pidiendo la parte sintáctica. Así que yo tengo que dar mi respuesta desde el nivel sintáctico. Me dice, ordénela. ¿Cómo va? La 1, la 2, la 3. ¿En qué orden va? Aquí dice, Claro que sí, profe, por acá ya la respondieron, están diciendo que es la respuesta C. la C dice que la primera es la 2, donde él saluda muy feliz, hay sol. Luego está la 3, sigue estando el mismo estado de clima. Y ya sabemos que la última es la 1. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Cómo identificamos que eso sea así? Así este ejemplo parezca muy sencillo. Hay una intención comunicativa, además hay diferentes tipos para mostrar esta infografía. Sabemos que hay una figura literaria, no sé qué alguno me puede dar, ¿qué figura literaria aparece
En la viñeta número 3. Una figura literaria. Creo que sí, esperemos aquí que por aquí participen en el chat. Estoy estudiantes que están atentos y pendientes acá a las preguntas que el profe hace para participar. Ya dimos la respuesta. Estamos buscando ahora la figura literaria que aparece en la viñeta número 3. Bueno, sigue respondiendo la pregunta. Bueno, profe. Yo le voy a decir, claro, le voy a decir de una vez como para que vayamos avanzando. La figura literaria que aparece ahí es la personificación. ¿Qué es una personificación? Cuando atribuimos a objetos inanimados cualidades propias de los seres humanos. El sol no habla, no toma maletas, no se va de vacaciones, ¿sí? No canta, no expresa ningún tipo de sentimiento. Eso es una personificación. Si el ITES quisiera preguntar figuras literarias, debemos estar pendientes de este tipo también de información que nos dan las viñetas. Listo. Nuevamente, el texto anterior es de tipo, 2 puntos, y me dicen los tipos de textos, así de sencillo. Ustedes ya deben tener mucha claridad porque ya los vimos. ¿Cuál sería el tipo de texto? Sí, esperemos por acá que contesten por el chat. Muy bien, estamos hablando entonces de secuencias narrativas. Ya lo habíamos puesto como ejemplo que las historietas pertenecían a este tipo de textos. Aquí estamos hablando también de sintáctica. Si ven la situación, obvio, me van a decir, profe, pero pues todas son descriptivo, argumentativo, explicativo, todas son secuencias sintácticas. Sí, están hablando de sintáctica, toda la respuesta es. Pero como yo les di también los tipos de secuencias, se deben reconocer en esta una historieta. ¿Es más claro hasta ahí? Vamos con la pregunta número 28. En el texto anterior se plantea un lenguaje. Ojo, se plantea un lenguaje. Aquí ya vamos a hacer inferencias. Irónico, reflexivo, analítico o coloquial. ¿Qué opina la gente? Nubia, eso lo acabo de escribir, la C. Dicen la B por acá. Reflexivo. No, no. La respuesta correcta es la opción A, irónico. Vean, la ironía es otra figura literaria que utiliza nuestro mismo personaje, el sol, cuando dice, ¡qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Las mías también. Las mías también. Hablamos de un lenguaje irónico. Se está burlando. Se está burlando. Va de vacaciones y le llueve. Por eso la cara amargada de nuestro personaje. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 29. Enunciado. Del texto se puede inferir que... Del texto se puede inferir, ya no es lectura literal, sino inferencial. Del texto se puede inferir, ¿qué vamos a inferir? Que opción A, las vacaciones son mejor con la lluvia, eso es lo que dice el texto. B, solo hay vacaciones si hay sol. C, quien se va de vacaciones lleva maletas. D, el sol y el caballero se van de viaje juntos. Creo que esa es también como muy obvia, ¿verdad? Claro que sí, profe. Bueno, por ahí están diciendo en el chat que la B. La B es correcto. La opción B, solo hay vacaciones si hay sol, es correcto. Finalizamos con la pregunta número 30 de esta imagen. 30.
el texto anterior está conformado por, bueno, yo lo dije porque pues conozco el nombre, no sé si ustedes la conocían. ¿Qué me dice la gente? ¿Sí conocían ese nombre o no? Bueno, no contestaron esa pregunta, profe, pero esa pregunta que hizo. Pero ya Sí, están contestando la pregunta como tal. pero veo que hay respuestas diferentes, hay muchas respuestas diferentes. Sabemos que estos cuadritos en lingüística se llaman viñetas. Cada uno de estos cuadritos son 3 cuadritos. La respuesta correcta es la A. ¿Cuándo utilizo estrofas? ¿Cuándo utilizo estrofas? ¿En qué utilizo estrofas? A ver, muchachos, escriban ahí por el chat. ¿En qué utilizo estrofas? ¿En qué tipo de textos utilizo estrofas? Siguen marcando letras nomás, Daniel. Sí, profe, están como que no, de pronto no saben, desconocen el Ok, pero por aquí nos dice poema. Por ahí nos alguien, dijeron en música en o música, poemas. en poemas, excelente, muy bien. En himnos, también está por estrofas, ¿sí? Historietas no son historietas separadas, es una sola, así que esta era el error del ITFES, ya habríamos hablado de esta es el error, la C. Y párrafos, ¿dónde escribo párrafos? En textos continuos, no discontinuos. Por consiguiente, aquí había otro error, aquí cometieron 2 errores. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, Daniel? No, bueno, muy bien, profe. Pero por acá en el chat, un estudiante nos comentó, está por arribita, no sé quién fue el que lo comentó, y nos están pidiendo textos descriptivos, argumentativos. Sí, ya vamos por acá. Ya vamos por acá. Voy a llegar al momento, a la parte 3 del momento 4. Claro que sí, que es una de las más importantes, ya que, bueno, el IFES nos coloca esos textos, párrafos que a veces uno los ve y uno dice, wow, qué gigante es eso. Y uno ve el pocotón de letras y es lo más complicado de la parte de lectura crítica. No sé qué pasó con mi libro. Como teniendo problemas técnicos aquí con el profe. Sí, qué curioso. No me quiso abrir ya más el libro. Daniel, pero si tú tienes ahí para compartir el libro abierto de una vez. Bueno, profe, si quiere recargue la página, no se preocupe, aquí estamos esperando un momento, vamos a cambiar aquí la escena un momentico. Ya. Un momento por acá, mientras el profe inicia, vuelvo a encontrar su libro. Bueno, profe, aquí una pequeña pregunta mientras que Dale, dale. arrancamos. Eh, Profe, ¿cómo usted, digamos, manejaríamos los tiempos en esa parte de lectura crítica? Porque es Bueno, cierto pues que, hay algo que yo siempre sugiero, es que claro, bueno, como el ICFES ahora ha estado mezclando textos filosóficos con los de la literatura, ¿sí? Entonces uno siempre sugiere que se haga lectura del primer enunciado o pregunta antes de leer el texto. De tal manera que si la primera pregunta está enfocada en el primer párrafo, yo voy a ganar tiempo si solamente me enfoco en el primer párrafo. Para tener más seguridad, solamente primer párrafo. Se me dicen de esa manera. Si ya me dan y me dicen estructuralmente me piden a mí la parte de sintáctica y me empiezan, identifique la tesis del autor, ¿sí? Pues también me voy únicamente al primer párrafo. Yo ya sé que estructuralmente no puede existir un tipo
de tesis que vaya al final, porque ya sabemos que en un tipo de texto argumentativo, en una secuencia argumentativa, la tesis es el primer párrafo de cualquier texto. ¿Eso es claro? Así que uno trata de ganar tiempo leyendo algunas preguntas de esa manera, ¿vale? Bueno, voy acá a escribir ligerito nuevamente. Si hay más preguntas, de una, Daniel. Claro que sí, profe. Bueno, vamos a revisar por aquí el chat. No, para nada. No, todavía no se ha acabado la clase. Tuvimos un pequeño error técnico aquí. Ya continuamos con las preguntas de aparte de lectura crítica, ¿no? Correcto. Con el profe. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por aquí por el chat. Mientras que el profe ya nos vuelve a compartir el libro, su material. Dice por acá, profe, pero siempre la tesis aparecerá en el primer párrafo. Siempre, siempre. En todo texto argumentativo, el primer párrafo, recordemos la tesis como una proposición que se va a sustentar, una proposición que se va a sustentar, ¿sí? Entonces, de esa manera, me queda fácil identificarla siempre en el primer párrafo. Ok. Por acá otro nos pregunta, profe, ¿cómo hacemos si desconocemos un significado de la palabra? Lo dije yo, la semántica dice que el significado de las palabras depende del contexto. Por eso inicié con la palabra banco como ejemplo, que puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, ¿verdad? Es de esa manera que se relacionan, que se habla de esas preguntas. Bueno, Daniel, ya abrí acá, entonces vamos a ver aquí el nombre del momento para tener más claridad. Taller 3, taller 3. Vamos a ubicarnos en el taller 3 y quiero que pasemos a esta de las 6 a la 10. Este texto, verá, es bastante largo. ¿Qué es lo que yo acabo de decir? Leemos en el primer enunciado, la pregunta número 6. El tema principal del texto es, y me dan las opciones, tengo que leer. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde estará el tema? Yo creo que usted lo dijo en el texto principal, ¿no? En el párrafo El párrafo principal. principal. Y en el párrafo principal de un texto argumentativo, al lado de la tesis está en el primer párrafo. En el primer párrafo. Entonces, miremoslo así. Lo usual es atribuir la causa de las enfermedades mentales al entorno, con algunos raros casos de origen genético. La vanguardia de la patología molecular, la ciencia que busca las causas últimas de la enfermedad humana, está derribando ese paradigma al mostrar hasta qué punto el entorno actúa a través de los genes. Científicos de Tokio sugirieron hoy que los transposones o genes saltarines que cambian de posición en el genoma presentes en las células precursoras de las neuronas son una causa mayor de la esquizofrenia. Aquí yo ya identifiqué al leer ese primer párrafo una proposición clara de ese autor. Yo ya vi que tiene una intención. Este texto no tiene, en el momento vemos un título, no tiene un título. Lo van a hacer con alguna también intención para la prueba. Pero a mí ya me quedó claro de qué habla. Ustedes pueden decirme cuál es el tema, de qué tema están hablando acá. Dice, una investigación sobre la raíz de las grandes enfermedades. Aquí están hablando de grandes enfermedades. No, la de Descartes. B, la razón verdadera de la esquizofrenia en el mundo actual. ¿Qué opinan? Denme una razón, denme algo con esta. Denme una idea de la respuesta. Bueno, profe, ¿Dice algo en chat? si por ahí ya están contestando, bueno, nos están diciendo que las enfermedades mentales. Y bueno, esta pregunta, bueno, va acompañada de, digamos, de la mano de la que le pregunté hace poquito,
qué consejo nos puede dar a la hora de leer textos largos. Lo cual, bueno, siempre como que uno busca esa estrategia para estos textos. Sí. Entonces, ¿cómo sería ahí, profe? Bueno, insisto, ya leímos que cuando me dicen a mi tema, yo ya sé, sintácticamente fue que lo que les acabo de explicar, me están diciendo, primer párrafo, yo me voy acá, entonces de una vez solamente leí esto, hace un rato lo hice, solamente leí, porque con esto yo ya puedo identificar cuál es la respuesta, ¿sí? Un ejercicio básico es ese, ahí ya gané tiempo, ¿sí? No necesité leer todo. Sin dar la respuesta a las 6, yo me vengo a las 7. Mire, la palabra regular se emplea en el sentido de. Póngale cuidado, en el sentido de. Me están pidiendo qué nivel de dimensión. ¿Qué nivel de dimensión? Me están dividiendo a mí semántica. Entonces, pues ubico la palabra regular. Regular. Está acá en el primer párrafo. ¿Qué me dice la gente? ¿Qué dice la gente? Claro que sí, bueno, por acá veamos. Bueno, la tesis depende. En el primer párrafo. Bueno, hay un debate con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy viendo que, bueno, profe, están contestando que la D, la B, la C. Sí, es que yo no quiero, pero es que yo no quiero que solamente den una respuesta así. Yo necesito que a mí me den realmente la explicación para confirmar si lo que les enseñé quedó muy claro. Entonces, nuevamente voy y retomo. El tema principal, a mí de una vez me hablaron a mí aquí, infiera, nivel de lectura inferencial, pero es totalmente sintáctica. Por eso solamente leí el primer párrafo. Con esto, a mí ya me quedó claro que el tema es la explicación paradójica de las enfermedades mentales. A mí ya me queda claro que la opción D es la respuesta correcta de la opción 6, de la pregunta del enunciado 6. Del enunciado 6. A mí ya me quedó claro. Vea, Daniel, no leí todo el texto, solamente eso. Ahora me dicen la palabra regular, la palabra regular. ¿Ustedes la vieron acá? Daniel, ¿usted la vio acá? El origen, la vanguardia, esto. No, hasta ahí no va la palabra regular. Tengo que seguir leyendo. Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Su movilidad excesiva puede deberse a causas hereditarias, pero también provocarse por el entorno, lo que puede explicar las actuales paradojas sobre la genética de las enfermedades mentales. No es que el genoma de las neuronas se vuelva loco, todo empieza a ir mal, al azar, acabe causando la esquizofrenia. Los meros errores pueden ser la causa de raras enfermedades hereditarias tras las homogenéticas o debidas a las mutaciones de un solo gen, pero las grandes enfermedades humanas como el cáncer o el trastorno mental tienen unos componentes genéticos muchos más sutiles. La razón por la que lo trasplante, generan, entonces yo busco la palabra, Daniel, yo sigo leyendo y busco rápido la palabra regular. Así rápido no la vi yo. Para leerla es que ya casi se nos acaba esto y quiero que quede muy claro cómo deben identificarlo de esa manera. ¿La encontró, Daniel? Pero, profe, yo también estoy buscándola. Irregular. La regulación de los genes depende precisamente de las secuencias de ADN que tienen al lado y el transposón protagonista de este estudio llamado L1 contiene secuencias especializadas en responder al entorno y regular a los genes vecinos. Ahí ya apareció la palabra. Cuando a mí me dicen la palabra regular se emplea en el sentido de utilizar, examinar, aprobar o controlar, no hay otra. A mí me pidieron un sinónimo, no me pidieron ni siquiera la semántica completa, me pidieron un sinónimo. Entonces aquí yo ya sé que la respuesta correcta, como lo están diciendo los muchachos en el chat, la opción D es controlar. Entonces vea, y ahí no terminé de leer el texto, yo me voy a la palabra. Ya me están pidiendo una palabra del todo el texto, pues voy y la busco, una sola palabra. Así como en este caso, la pregunta número 8, me dicen la antítesis. Oh, por Dios, otra figura literaria o retórica en este caso, una antítesis o idea contraria. Es más, me la explicaron.
La antítesis es una idea contraria, dice, a las conclusiones, una idea que va a debatirlo dentro del mismo texto. De las investigaciones de Cato y Kazuya es que, y me da las opciones, es que, obvio, ideas contrarias, entonces los busco a estos dos personajes que me estaban diciendo. Ahí en lo que iba del texto no había leído. Este párrafo sí me habla de ellos. Me vengo al párrafo de ellos de una vez. Kato y Kazuya, los científicos de Tokio, presentan una investigación del cerebro de 48 pacientes de esquizofrenia y 47 personas de control, completamente complementada con estudios genómicos, experimentos en células madres derivadas de pacientes y comprobaciones en modelos animales como ratones y macacos. Todos los resultados apuntan a la misma conclusión: un claro incremento de los sucesos de transposición en las neuronas en el córtex cerebral prefrontal de los pacientes de esquizofrenia. De esquizofrenia. Me dicen, contrarias a las conclusiones. Me dijeron, Daniel, conclusiones, va en el párrafo final. Entonces, de una vez empiezo yo a identificar ese párrafo final. Voy allí, ¿sí? Y empiezo a mirar. ¿Cuál es una idea contraria? ¿La esquizofrenia está determinada por el método Ambient? No, no me dice eso el párrafo. ¿O los experimentos realizados refuerzan las conclusiones? Tampoco, porque aquí es contrario. La esquizofrenia se genera en el córtex cerebral. Eso es una explicación literal y me están pidiendo la contraria, eso lo dice. Y los genes saltarines tienen un rol central en la esquizofrenia. Esto es contrario a lo que yo ya había leído aquí arriba, de los primeros párrafos. De esa manera, aquí ya tal vez con este texto, con esta pregunta, yo ya hice una comparación de la tesis del primer párrafo con el último, porque en el primero está la tesis y en el último está la conclusión o antítesis que me están pidiendo. Sencillamente, yo aconsejo esto. Hay algunas personas que les gusta hacer una primera lectura, pero a veces hacen una segunda y una tercera y empiezan a comer más tiempo. Habrán momentos en que si preguntan una macroestructura, ¿sí? Allí ya me digo yo, tengo que empezar a leerlo completo y lo leo una y dos veces, pero la segunda vez es una lectura mucho más ágil, más rápida, porque usted ya es sencillamente recordar algunas situaciones más claras allí. Por ejemplo, la 9. A partir de los resultados planteados por las investigaciones, ya leímos primero y último párrafo, a partir de los resultados planteados por la investigación en el texto se puede inferir. Vea, otra vez empezamos a bajar el nivel de la pregunta, el nivel de preguntas del ITFES. Aquí solamente me están pidiendo inferencias. Inferencias a partir de los resultados. ¿Cuáles serán los resultados? Que los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Esto es lo que está planteado en el texto. Opción A de la pregunta número 9. Venga, miramos a ver si hay otra pregunta aquí diferente. Si el proceso de contraste entre los modelos animales hubiese un resultado contrario a lo esperado por la investigación, probablemente, esta tiene mucho valor por el ITFES, probablemente la opción A, B, C o D son correctas. Lo que pasa es que hay una de esas opciones correctas que va a tener más valor, porque aquí están diciendo, usted va a imaginar esto más de lo esperado. Ahora sí es, proponga, ¿sí? Aquí hay un nivel muy crítico. Usted va a decir, de esa opción, los transposones no cumplirían las funciones que ellos les atribuyen. Claro, se dicen, pues si es que esa es la función. Entonces, si esto pasa, probablemente no están haciendo el trabajo que deben hacer. De una vez se dicen, sí, esta es la opción correcta. Pero miremos la opción B. La idea de un gen saltarín no resulta totalmente equivocada. Se dice, bueno, ya vimos por algo se llama saltarín, pero ¿cuál entre la A y la B? ¿Cuál tiene más razón? Se llama saltarín es porque unas sí, otras no. Ahí lo dejamos. Esa va sobrando. Es real, pero no tiene el mismo valor que la opción A. Que se están diciendo, si esto pasa, no estarían haciendo la labor
¿Qué tal la labor del corazón? Bombear la sangre. Nos mantiene vivos así de esa manera. Entonces, no, un día sí y otro día no. No, esa es su labor. Deja bombear sangre, se acabó. ¿Sí? Opción C. La cura contra enfermedades mentales se atrasaría notoriamente. Bueno, es real, no hemos llegado a solucionar todas las enfermedades mentales, pero están en los pasos. Y a quien lo dice, se atrasaría, lo que quiere decir que sí hay un avance. ¿Se dan cuenta que la opción C también es válida? Pero no tiene el mismo nivel de profundidad de la opción A. Miramos la opción D. El papel de la herencia en el origen de la enfermedad sería relevante. Herencia en el origen es relevante. Conocimiento de causa, crítica intertextual. Sabemos que si hay familiares que tienen gemelos, hay muy probable que sus descendencias también tengan gemelos. Vienen en nuestros genes marcados. Sabemos por genes también el color de los ojos, el color de la piel, todo está allí. Hay origen, no solamente para las enfermedades, sino mucho. Esto también es real. También es real. Pero la de mayor valor sigue siendo la A, Daniel. ¿Cómo la ves hasta ahí? No, bueno, profe, increíble la verdad. Y digamos ese punto de vista que usted nos hace imaginarnos y pensar con solamente una pregunta, solo todo lo que uno puede, digamos, evaluar de eso. Incluso, bueno, hasta a mí aquí como también yo estoy aprendiendo ahorita de usted. Claro, claro. Increíble, la verdad. Esos consejos y bueno, me deja pensando y bueno, viendo todas cada una de las respuestas y viendo cómo uno puede tratar de llegar a esa respuesta correcta fuera de todas las que usted, como dijo, por lo menos la C que usted también dijo que puede ser válida. Todas ahí son válidas en este momento. Es correcto, entonces tratar de llegar a esa correcta que bueno. Es una. Cuando es carácter propositivo, todas son válidas. Si yo sé que esa es crítica y además propositiva, todas son válidas y el ítem me va a dar, así me haya equivocado en la más fuerte, me va a dar un punto, me va a dar algo de valor por esa. Pero tenemos que pegarle a la que es. Tenemos que realmente mostrar que efectivamente conocemos y tenemos esa habilidad. Veamos sin leer el texto, solamente el título, la venganza. El texto anterior es de tipo, bueno, aquí en este ejemplo no aparece, pero por lo general, muchachos, después del texto viene hasta el pie de texto y dice de dónde se sacó, si dice editorial, o sea, ya dice, eso es un periódico, si dice cuentos, edición, eso es una narrativa, ustedes ya empiezan a identificar, es de tipo, mire otra vez, expositivo, científico, argumentativo y narrativo. Me pidieron sintáctica, estructura del texto, y la venganza. En el colegio, un jorobadito, yo para qué sigo leyendo, yo ya sé que eso es una narración y empiezo a saltarme las preguntas fáciles. Empiezo a saltármelas. 12. Lo que guarda el jorobado en su billetera desde el sentido pragmático. Bueno, utilizaron la palabra. O desde su intención. Aquí tenían que haberle dicho. Desde el sentido pragmático. Aquí tenemos la intención. ¿Cuál es? Dolor, broma, mariposa, papel. Es muy sencillo identificarlo. La siguiente, la 13. ¿Qué significa ese paréntesis con puntos? Que antes había texto. Por eso está entrecomillado, porque lo toman del texto. La cola sobre la deforme espalda, una mariposa de papel, cierran comillas. La palabra le hace alusión a ese le al jorobadito, el joven, la mariposa. Esto es una inferencia literal. Aquí no hay mucho que reconocer, porque eso, insisto, ¿cuáles nuestras ventajas de nuestra mente subconsciente? Hablamos español y nos están preguntando por esto, ¿en serio? Le coloca sobre su deforme espalda. ¿Quién le coloca? Pues tiene que ser el joven, ¿sí? Una mariposa. No hemos leído el texto, ya sabemos que es alguien de allí. Entonces, identificamos esas respuestas muy fáciles del uso del idioma. Ventajas para mí, para todos nosotros, hispanohablantes, pues hablamos español y nos van a, mire, semejante pregunta tan fácil, sale en un texto así. 14, el jorobado, conteniendo su cólera,
le guarda en su cartera la palabra conteniendo, está ahí subrayadita, se puede sustituir de manera correcta con el signo, ve otra vez sinónimos. Me están pidiendo semántica y empiezo a organizarlo de esa manera. Ciencia y tecnología tampoco tiene un pie de página, marihuana tampoco tiene un pie de página, pero miremos esto. Este documento es un ejemplo de tipo de texto. Me pidieron sintáctica otra vez, estructura, expositivo, científico, literario o argumentativo. Yo sé que me quedan muy pocos minutos, pero necesito mirar este texto y ustedes me dicen de una vez con el primer párrafo, que está larguito, me tienen que identificar qué es. Se titula así, la marihuana. Los padres deben saber que 4 de cada 10 adolescentes han dicho que piensan experimentar con drogas en algún momento de sus vidas. La marihuana es la droga más comúnmente usada entre los jóvenes de Estados Unidos. El número de estudiantes de octavo grado que ha consumido marihuana se ha duplicado entre 1991 y 2001. Uno de cada 10 a uno de cada 5. Los hispanos de octavo grado tienen el índice más alto de uso de marihuana y de casi todas las otras drogas, superando a los estudiantes de otros grupos. La marihuana le hace daño al cuerpo y a la mente de los jóvenes. Yo con esas oraciones, yo ya les enseñé clases de oraciones. Esta oración es un enunciado. ¿Qué tipo de textos me va a dar a mí un enunciado? ¿Qué tipo de texto me da ejemplos? ¿Sí? Esto, yo ya identifico de una vez textos. Usarla produce cambios en el cerebro similares a aquellos causados por la cocaína, la heroína y el alcohol. El humo de la marihuana contiene algunos de los mismos químicos que tiene el tabaco y que causa cáncer. Y los usuarios regulares desarrollan a menudo problemas respiratorios, tales como tos crónica, un pitido agudo al respirar. La marihuana puede causar ansiedad, ataques de pánico y puede llevar a la depresión y otros problemas de salud mental. Al solo leer ese primer párrafo, yo ya identifico qué tipo de texto es. En el chat hay alguien que me lo esté diciendo, Daniel. Claro que sí, profe. Por acá están diciendo informativo y otros están diciendo expositivo. Muy bien, como tengo la respuesta solamente a opción A, expositivo, pues es eso, me está exponiendo. Intención comunicativa, ¿lo vieron conmigo? Intención comunicativa, ¿cuál es? La pragmática, ¿cuál es la intención comunicativa de ese texto expositivo? Listo, bueno, están hablando de la marihuana. Tenemos aquí en el chat a ver qué nos dice. Expositivo. ¿Qué dice? A mí se me fue el chat, no sé por qué. Bueno, profesor, no nos están a informar. Ok, dar a conocer, mostrar. Obvio, tal vez pueda haber algo extra. Yo después de leer, voy a tomar el ejemplo, se me quedó grabado el nombre de Cristian, voy a tomar el ejemplo de que cualquier padre, no adolescente, Daniel, pero si un padre de familia lee esto, de una vez está más pendiente de sus hijos de octavo. Desde allí, desde cuando empieza lo adolescente. Entonces hay una modificación, porque no solamente empieza a mostrar, sino que empieza a que eso que yo le estoy mostrando también empiece a preparar a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos, obvio, pero no es la intención real del texto. La anterior es mostrar, vea, esto es lo que pasa en la marihuana, esto es lo que pasa en la actualidad con la marihuana, con los estudiantes, sobre todo los latinos, ahí hablaron de nosotros. ¿Sí? No solamente están diciendo ellos, no solamente dicen siempre ellos por allá, la producen, sino que también son los que la consumen. ¿Sí? Lo mostraron ellos de esa manera. Entonces, vea, el documento es un texto expositivo. Otra vez, la intención, el autor es dirigir este texto. Mire, ¿para quién va escrito? ¿Ustedes para quién creen que va escrito? ¿A las autoridades educativas? ¿A los estudiantes? ¿A los padres o a científicos? ¿Qué opinan? Daniel, ¿cuál sería la respuesta? Creo que yo me adelanté a decirla. Pero sí, claro, ahí sería la respuesta C. A los padres, muy bien. Ese texto, el que la escribió, iba para los padres, estén alerta. Sobre todo estudiantes de grado octavo, se lo dice este profesor.
que claro que también sí. lo ha vivido y que también ha visto que sus estudiantes desde grado octavo pueden tener ciertas situaciones. Claro que sí, profe. Listo, Daniel. Bueno, ¿Cómo ven? Yo quiero ver a los muchachos a ver si están entendiendo y así van a hacer todos los textos. Les van a aparecer muchos textos, no solamente expositivos, sino también les van a mostrar textos eh, filosóficos. Van a empezar a hablar mucho de filosofía. Muchas caricaturas les van a aparecer. Poesía, mira, aquí hay un ejemplo. Lo reconocemos, lo más fácil, Daniel, de reconocer es que está escrito versos, por versos, no termina en el renglón, por estrofas, ¿sí? Mira, que hay un fin de la rima, dice en el autor, no dice de dónde lo sacó. Clarito pertenece a lo lírico, esto no es narrativo, esto es un poema, pertenece al género lírico, ¿sí? Muchas infografías. Lazarillo de Tormes, una adaptación. El ITFES va a decirles, hay unas obras obligatorias que tenían que haber leído durante su vida estudiantil. Entre esas, Lazarillo de Tormes, que si se preguntan cuándo aparece Lazarillo de Tormes, va a aparecer durante la Edad Media, el problema que tenía y que sufría en ese momento Europa y específicamente España de pobreza. Ahí es una adaptación. No les van a pedir el texto real, por eso se los muestran de esa manera. ¿Sí? Y ya, Daniel, pues no ok, sé. profe. De verdad que, bueno, increíble aquí con todo esto que nos ha enseñado usted ahí poco a poco en estas 2 horitas. Eh, no, de verdad que sin palabras, profe, muchísimas gracias por esa clase. Medicina. Listo, y bueno, no, profe, de verdad, muchas gracias. Bueno, por el chat estuvieron muy activos. No, profe, de verdad que esas preguntas y bueno, esos conceptos que reforzó acá. Y bueno, yo incluso también aprendí. Entonces, no, profe, muchísimas gracias por darnos este pequeño espacio acá, en lo que es nuestra semana lab. Y no, profe, gracias por esos consejos maravillosos que esas que lo vamos, sé que esos estudiantes lo van a utilizar bastante en las pruebas ICFES, ahorita el 18. Sé que todo eso, esos conceptos que también hizo énfasis, lo que fue toda esa teoría de la primera parte, la verdad que es lo que más ayuda en la prueba. Sí, claro, sí, señor. Estaba mirando por aquí los últimos comentarios del chat. Bueno, no entendí la última. A las y los, no, no sé, los padres. Bueno, puede que haya un error. Bueno, ya cerré el libro. Listo. Insisto, pueden haber errores de edición. ¿Listo? De eso no nos vamos a enfocar tanto. No nos vamos a enfocar tanto en los mismos errores que tenga el ITFES para responder, porque solamente el ITFES sabe cuándo varios estudiantes de diferentes departamentos reaccionan a una pregunta y la denuncian como una mala pregunta, ellos evalúan y la sellan, ¿sí? No, no va a pasar siempre con todas las denuncias que hagan sobre las preguntas que crean que están mal formuladas o otras. Así que de verdad que vamos a utilizar una oración desiderativa. Espero, anhelo y deseo que esta prueba y el resultado de su prueba Saber 11 sea muy exitosa. Hagan, por favor, tengan en cuenta esas estrategias de identificar no solamente los niveles de lectura, sino las dimensiones. 3 palabritas claves: semántica, sintáctica y pragmática. Ya vimos cómo ellas juegan un papel muy importante. Juegan un papel muy importante para poder solucionar exitosamente estas preguntas y pues la publicidad, eso solamente lo van a saber por Edúcate con el Saber. Así es, mi profe. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo a todos que bueno, nuestro próximo encuentro sería el día de mañana con lo que es la clase de sociales, aquí por este mismo canal, de 4 a 6. Y no, profe, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerlo nuevamente en un futuro. Y nada, profe, muchísimas gracias. Y Vale, bueno, chao, listo. chao, saludos.